Finalmente, el grupo fue sacado del lugar en helicóptero por rescatistas de Buriatia. En la ciudad de Ulan-Ude se realizó una autopsia llena de incongruencias y sin un solo testigo salvo el médico forense, quien determinó que los 6 exploradores habían muerto de hipotermia. Para entonces, los familiares de los chicos desaparecidos llegaron a la capital de Buriatia, y luego de identificar a sus hijos, finalmente se llevaron los cuerpos a casa. Curiosamente, la hija de Lyudmila, la líder del grupo, quien había esperado a su madre en el lugar designado días atrás, decidió que sus compañeros de viaje simplemente no tenían tiempo para esperar a la hora acordada, y continuó tranquilamente su caminata. Posteriormente, cuando se finalizó el recorrido, la hija de la maestra de deportes de clase mundial, junto con sus compañeros, regresaron a Kazajstán, sin sospechar siquiera la desgracia. La joven mujer había pensado que por las inclemencias del tiempo, su madre se había retrasado. La imagen era espantosa, recuerdan los rescatistas. El helicóptero descendió, y todos a bordo presenciaron aquella terrible tragedia. Los cuerpos ya estaban hinchados. Las cuencas de los ojos de todos estaban completamente vacías. Casi todos los muertos estaban vestidos con medias delgadas, mientras que 3 estaban descalzos. Lyudmila Ivanovna yacía sobre Alexander. Que ayudó a Valentina a evitar el mismo destino, probablemente, carácter. Según se dice, la joven estaba muy dentro de sí misma. No todas las personas pueden sobrevivir a esto. Lo principal es que hizo todo bien, eso fue lo que la salvó. Algunos expertos apuntan a que la líder cometió varios errores, y esto provocó aquella tragedia. Acampar en dicho lugar, forzar la caminata pese al mal tiempo, sin duda alguna. Algunos opinan que la muerte de los chicos pudo tratarse debido al sobreesfuerzo. Sin embargo, no todo es cierto. Si bien hacía mal tiempo, varios grupos de personas realizaron una caminata similar por distintas rutas, y ninguno de ellos resultó herido o en mal estado. Los 2 jóvenes perdidos, ajenos al grupo de Valentina, a los que acudió el helicóptero de rescate, fueron encontrados con vida y sanos. Por si fuera poco, los chicos exploradores tenían experiencia previa en caminata por las montañas. No se trataba de inexperimentados viajeros. Si se habla de fuerza física, pocos habían tan fuertes y preparados como estos jovencitos. Y es entonces cuando nacen las teorías. La teoría del mal de altura. Alexander Vitmitsky, el rescatista de Valentina, al discutir las razones de la muerte del grupo, sugiere que el grupo desarrolló el mal de altura, que aparece en condiciones de gran altitud. Se puede suponer que debido a la falta de oxígeno, podrían haber tenido cambios en el cerebro, que causan diversas reacciones, entre ellas, en el corazón, los vasos sanguíneos, causan alucinaciones, y así sucesivamente. Pero a la altura a la que estaba ese grupo, el mal de altura casi nunca ocurre. La teoría de los errores de la líder. Imagínense una lluvia fría cayendo día y noche. La ropa y las carpas están mojadas. Es difícil encender fuego en Amardaban, y con tiempo normal. Es duro mantenerse caliente, y todo estaba húmedo aquel día. Por lo tanto, los muchachos estaban cansados. La comida, que solo era suficiente para el calentamiento externo del cuerpo, tampoco ayudaría a combatir el frío. Por otro lado, muchos se preguntaron, ¿por qué el grupo se detuvo en la pendiente y no comenzó a subir a la cima, donde había una plataforma especial? Ahí había leña, un lugar para descansar. Solo tomaba 30 minutos caminar hasta este punto, pero el grupo se detuvo en una pendiente desnuda, según Vladimir Zarov, otro experto del caso. La razón podría ser la inexactitud del mapa que traían consigo. Era 1993. Los mapas no eran tan precisos como ahora. La diferencia entre los datos del mapa podría ser de hasta 100 metros. Y en aquella montaña, 100 metros era una enorme distancia. Es posible que la experimentada líder del grupo, Lyudmila Korovina, simplemente no encontrara su camino en el crepúsculo que se avecinaba, y tal vez se compadeció de los chicos, quienes seguramente estaban muy cansados. Por lo tanto, decidió detenerse, sin llegar a la cima,
y acampar en una zona muy desprotegida. Pero esto sigue sin explicar cómo es que los exploradores cayeran en locura al mismo tiempo, luego de ver morir a su compañero. No hay registros de algún suceso similar en ningún otro lugar del mundo. La teoría del infrasonido. Esta hipótesis es expresada por un miembro del grupo de búsqueda, de nombre Nikolai Fyodorov, quien dijo así: nuestra suposición era que había un anticiclón, y había un viento fuerte. Esto hizo que comenzaran las vibraciones magnéticas, se pusieron en movimiento enormes corrientes de aire, que crearon infrasonidos, y esto podría afectar la psique. Las rocas individuales bajo un fuerte viento pueden convertirse en un generador infrasónico de enorme poder, lo que hace que una persona experimente un estado de pánico, un horror inexplicable. Según la jovencita que sobrevivió, sus amigos estaban todos locos. El especialista, Vladimir Borzenkov, también apoyaba esta hipótesis. La teoría del envenenamiento. Un miembro del club turístico Azimut, al que pertenecía la líder, de nombre Natalia Savtseva, sugiere: podrían haberse vestido y evitar enfriarse demasiado. Una persona no puede congelarse tan rápido. Lo que sí es seguro, es que murieron abruptamente. De otra forma, hubieran tenido tiempo suficiente para vestirse. Sin embargo, de pronto comenzaron a ahogarse y, según todos los indicios, parecía que estaban envenenados. Por otro lado, ¿por qué tardaron tanto en ir por los cuerpos? ¿Para qué alargar el tiempo de rescate? ¿Acaso estaban esperando a que se disipara algo que yacía allí, en esa zona? La teoría de la similitud con la tragedia del paso Dyatlov. No cabe duda de que el caso de la montaña de la muerte pudiera estar estrechamente vinculada. Después de todo, la distancia entre ambas zonas es de unos cientos de kilómetros, en línea recta. Las circunstancias, muertes misteriosas, aparente pánico y desorden entre los integrantes. ¿Acaso hay algún misterio relacionado con el gobierno local? ¿O quizás una fuerza sobrenatural está inmiscuida en todo esto? La muerte de un hombre desconocido, no muy lejos de la zona donde fallecieron los jóvenes exploradores, el mismo día, intensifica el misticismo, y los pocos y limitados reportes empeoran la situación. Por si fuera poco, en agosto de 1973, 10 personas fallecieron, también de manera misteriosa, en el paso Chilwai, zona perteneciente al gobierno ruso. ¿Qué relación pudiera existir entre estas tres tragedias? Si observamos bien, dichas tragedias ocurrieron todas en una línea recta. Algo que pudiera viajar en esa trayectoria, ¿podría ser la responsable, o es mera coincidencia? La teoría de los extraterrestres. Una versión que tiene fascinados a varios fanáticos del tema es la teoría de los seres de otro planeta, y es que la tragedia de Amardaban está rodeada de inconsistencias, de misterios, de sucesos fuera del ordinario. ¿Cómo es posible que 6 personas perdieran la cabeza al mismo tiempo, y permanecieran ahí hasta perder la vida? ¿Por qué Valentina Autochenko sobrevivió? ¿Cuál era la diferencia entre ella y sus compañeros? Según pobladores de la zona, aquella región sufre de cientos de pequeños terremotos durante todo el año. Adicionalmente, existen muchas zonas abandonadas, entre ellas, el pueblo al que Valentina llegó, así como la fábrica de papel, sitio que cerró por causas desconocidas. Sin duda, los avistamientos de objetos no identificados abundan en la región. Luces nocturnas, zumbidos en el aire que no tienen origen o explicación. El paso de Amardaban, sin duda alguna, guarda grandes y fascinantes secretos. ¿Y si esta zona fuera una sección en la que seres de otro planeta realizan experimentos? ¿Sería acaso esta la respuesta?
Забудь про все, забудь про все. Ты не поэт, не новосел, ты просто парень из тайги. Один винчестер, две ноги. Тайга вокруг, тайга закон. Открыта банка тесаком, а под ногами сквозь туман хрустит хребет Хамар-Дабан. И жизнь легка под рюкзаком. Шагай, не думай ни о ком. И нету славы впереди, а впереди одни дожди. За перевалом умер день, за перевалом нет людей. И вроде нет на свете стран, где нет хребта Хамар-Дабан. В мешочек сердца положи не что-нибудь, а эту жизнь. Ведь будут тысячи столиц перед тобою падать ниц. И будут тысячи побед, а снится все-таки тебе одно и то же. Сквозь туман хрустит хребет Хамар-Дабан. Хрустит хребет Хамар-Дабан.